Socialización de propuesta final. Estudiante Juan Diego Beltrán Herrera, curso Atención Psicosocial y Atención Integral a Víctimas, grupo 151053-1, tutora Ruth Yolima Sáchica. Propuesta de capacitación dirigida a la comunidad de Vistahermosa. Comunidad de Vistahermosa. Vistahermosa es un municipio que se encuentra al suroeste del Meta, a 145 kilómetros de Villavicencio. Bueno, el origen del conflicto armado, causas y consecuencias. El caso de Vistahermosa deriva de la presencia de desplazados. Básicamente estos desplazados son víctimas del conflicto armado que abandonan o se van de sus tierras originarias debido a la presencia de factores o causas, las cuales son la violencia, que abarca toda la violencia y la agresión física, mental y sexual, la tortura, en la cual muchas veces ocasiona la muerte, el reclutamiento forzado y la desaparición. Estas básicamente son las causas principales por las cuales las personas abandonan sus tierras, pero no hay que confundir estas causas con las causas que originan el conflicto armado, porque las causas que originan el conflicto armado en estas zonas tienden a relacionarse con la desigualdad social, con el control de las rutas del narcotráfico, de pronto con el dominio territorial o quizás con el abandono de fuerzas militares gubernamentales. Entonces los grupos armados al margen de la ley aprovechan que estos territorios son vulnerables y deciden hacer presencia, conllevando consigo todo este tipo de causas de violencia por las cuales los desplazados abandonan. Sin embargo, las consecuencias que conllevan este tipo de que conlleva el conflicto en general es básicamente que impiden el desarrollo de los territorios. Básicamente las personas pues abandonan sus zonas, algunas personas tienen que abandonar sus trabajos en busca de otras oportunidades y por lo general tienden a afectar, por ejemplo, el sector comercial de los territorios, ya que se van algunos campesinos porque pierden sus tierras o los despojan de aquellas cosas que les pertenecen. Normativa para la atención y reparación integral a víctimas. Dar a conocer las normativas, leyes y decretos que abarcan la protección y atención de las víctimas, en las que se aclaran los diversos derechos y beneficios que pueden exigir las víctimas del conflicto armado. La Ley 387, Ley Ordinaria del Desplazado y la Responsabilidad del Estado. Básicamente, esta habla de los derechos en los cuales el desplazado puede exigir ayuda humanitaria, sus derechos civiles, el no ser discriminado. La familia tiene un derecho a la reunificación, a darle soluciones de su situación, que es básicamente que se reincorporen estas familias en sus lugares, en sus zonas originarias. El derecho de no ser forzado a desplazarse, el derecho de la libertad, siempre y cuando se mantenga bajo el margen de las leyes. Básicamente esto generaría un impulso en las comunidades e individuos afectados por el desplazamiento forzado que ocurren en los conflictos. El Estado debe analizar causas sociales, económicas y jurídicas para ofrecerle los beneficios a las personas desplazadas. La Ley 1408, que es básicamente la ley ordinaria, homenaje a víctimas de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación. En esta ley, las víctimas tienen bueno, más que las víctimas, diría yo, los familiares de la víctima, tienen el derecho al trato digno, al acceso de la justicia, a conocer la verdad, las circunstancias, paraderos y hechos a los que fueron expuestos sus familiares, o sea, la víctima. Los familiares de la víctima tienen derecho a saber eso. La accesibilidad de las fases de los procesos penales y la búsqueda inmediata, la investigación que permite identificar y sancionar a los responsables de la desaparición. En esta ley participan entidades como los bancos de perfiles genéticos, que son los que le permiten la identificación de las víctimas de desaparición forzada, y la Fiscalía tiene la obligación de brindarle la información necesaria que se obtiene en los procesos de investigación. Los familiares de la víctima identificadas pues formarán parte del Programa Presidencial de Acción Social y estos se encargarán de solventar sus gastos funerarios, los desplazamientos, el hospedaje y la alimentación durante el proceso de la entrega del cuerpo.
Ley 1448, Ley Ordinaria de Víctimas y Restitución de Tierras. El derecho que establecen es la restitución de las tierras de víctimas que fueron despojadas o desplazadas de sus tierras por causas del conflicto armado. Permite la reparación integral de víctimas en el que si el individuo se ve afectado por delitos relacionados al conflicto armado, tiene el derecho de reclamar una indemnización, rehabilitación, satisfacción y la garantía de no repetición. Promueve la mejoría de las condiciones socioeconómicas de víctimas que perdieron sus terrenos en el que desarrollaban labores por lo general del campo, pero también se puede decir que promueve la mejoría de sus condiciones de salud mental y emocional mediante la medida de rehabilitación. En el caso de la indemnización, la víctima tiene el derecho de exigir la indemnización siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige el Estado, los cuales los requisitos son relacionados a las afecciones provocadas por el conflicto armado hacia las víctimas. Básicamente estas indemnizaciones son el equivalente de salarios mínimos legales mensuales vigentes que se le van a dar a la víctima durante cierto periodo de tiempo. El decreto 4635 es el decreto ordinario asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. También hay un decreto que se encarga de la protección de los derechos de los indígenas. En este caso no lo menciono, pero también está presente. Derecho a la justicia con enfoque étnico, colectivo y cultural, tienen derecho a la verdad, la justicia y reparación, a la incorporación de diálogos institucionales y comunitarios, al derecho de ser beneficiario de acciones afirmativas por parte del Estado, en el cual el Estado se encargará de proteger y garantizar el derecho a la vida y la condición digna. Tienen el derecho a la atención humanitaria, derecho a la reunificación familiar, derecho a la restitución de la tierra, siempre y cuando haya sido despojado de esta, y derecho a conocer el procedimiento judicial y administrativo del que forman parte o en el que están involucrados. Desarrolla la protección de las comunidades que padecen riesgos extremos por afecciones del conflicto armado y busca la protección de las víctimas ante agresiones, violaciones e infracciones de sus derechos. La aplicación de los programas de asistencia, atención y ayuda humanitaria busca la atención y la orientación mediante la prestación de servicios para las víctimas. También impulsa la atención a las comunidades víctimas del desplazamiento y se enfoca en la implementación de procedimientos y componentes de atención humanitaria desde un factor étnico, buscando el avance de las reubicaciones o retornos a sus territorios originarios. Ruta de atención psicosocial. La ruta de atención psicosocial empieza primero identificando a las víctimas. Básicamente, ¿quiénes son las víctimas? Estas se caracterizan por factores como la descomposición de su núcleo familiar, o sea, que no tienen integración con su familia, el desprendimiento de sus prácticas culturales, básicamente se despojan de todas sus raíces, de lo que se conforman ellos, de lo que ellos son prácticamente. Las afecciones morales, que es básicamente lo ético llevado al punto de su entorno social, de cómo ellos se comportan con la sociedad, ya viene a ser la estructura moral, y por lo general algunas consecuencias del conflicto les afecta en este aspecto. Desconfían de las funciones judiciales, básicamente no tienen confianza ninguna en los procedimientos gubernamentales respecto a hacer cumplir sus derechos, no se adaptan a estructuras socioculturales y comunitarias. El segundo paso de la ruta de atención psicosocial es básicamente instruir primordialmente sobre los beneficios y derechos que tienen como víctimas, que ellos se enteren de qué manera pueden exigir sus derechos, a qué entidades pueden asistir y de qué manera los pueden hacer cumplir. Acompañar y orientar siempre, ya que, bueno, siempre no, pero me refiero a que es parte esencial de la ruta de atención psicosocial, que es acompañarlos y orientarlos, ya que por lo general no son personas que funcionen adecuadamente por sí solas. Y la tercera ruta, el tercer punto de la ruta es promover actividades que fomenten su desarrollo psicosocial, por ejemplo, los proyectos culturales, las reuniones con temas para debatir y compartir experiencias o ideas, el desarrollo de talleres ética y moral, para evaluar sus avances y determinar la eficiencia mediante los resultados, ya que podemos ver que el desarrollo de esas actividades de cierta manera los podrían integrar en la sociedad mediante interacciones con las otras personas. Ruta de atención en salud integral. La ruta de atención en salud integral
comienza primero identificando a las víctimas, las cuales se reconocen por presentar afecciones emocionales, físicas, mentales y espirituales que perjudican el desarrollo personal o su identidad. El segundo paso es básicamente compartir y escuchar las vivencias de estas víctimas, ya que es uno de los principales medios de atención que ellos necesitan, el ser escuchados. Esto les permite a ellos de pronto liberarse de sus malas experiencias, de pronto desprenderse de esas cargas, de esos malos recuerdos mediante la escucha de otras personas, quizás compartiendo, interactuando con ellos. Y el tercer paso es promover actividades que mantengan la mente de las víctimas ocupadas, ya que por lo general tiende a ser un método que evita que ellos piensen en esas experiencias o traumas a los que estuvieron expuestos. Ejecutar terapias físicas para personas con dificultades de movilizarse, personas que hayan sido víctimas de pronto de las minas o cosas así. Incentivar al desarrollo de la independencia emocional y motivacional, que básicamente sean personas que por sí solas puedan mantener una estabilidad emocional, que no necesiten depender de otros para sentirse bien. Pero también básicamente darles a entender que también cuenta con tu soporte durante ese momento, durante ese proceso. Por lo general estos cambios se ven reflejados en las víctimas, pero depende mucho de su fuerza de voluntad, de que ellos quieran generar un cambio, de que ellos quieran olvidar su pasado y de que quieran, no sé, tal vez empezar una nueva vida. Y para observar los resultados, más que todo depende del tiempo. Medidas de reparación integral, ley de víctimas, rehabilitación. Básicamente, ¿qué se debe hacer? Las acciones que se deben implementar para poder ayudar a las víctimas es brindarles la iniciativa de formar parte de programas como el PODCIVI o la Corporación Abre, la cual se encarga de brindar acompañamiento psicosocial, atención en salud mental a víctimas provenientes de la violencia política y encargándose de promover el cuidado de la salud mental de las víctimas, que no solo abarca un nivel emocional, sino que también se enfocan en la disminución del dolor para evitar la aparición de trastornos mentales de carácter severo, impulsando a la persona a vivir una vida digna y contribuyéndole al goce de una buena salud mental de las víctimas. Ofrecer atención psicosocial que permita el desarrollo de la víctima en entornos o contextos culturales, económicos, políticos, sociales, religiosos y comunitarios, o sea que abarcarían también ayuda psicológica, pero también abarcan la ayuda y el desarrollo psicosocial de la persona, para que no solo sea un desarrollo individual, sino que sea un desarrollo, ¿cómo decirlo?, colectivo de la persona, para que se pueda adaptar al medio y pueda vivir de una manera pues digna. ¿Cómo se debe hacer? Las estrategias para llevar a cabo las acciones mencionadas. Básicamente realizar un conteo de las víctimas que voluntariamente quieran formar parte de los procesos de atención psicosocial y mental mediante, no sé, quizás propuestas, quizás mediante reuniones, y incentivarlos a que formen parte de estos proyectos. Orientar a las víctimas sobre los procesos y también sus beneficios, los cuales pueden implementar a su diario vivir. El resultado esperado o el impacto que se quiere generar en la comunidad es que el 100% de las víctimas inscritas reciban la atención, pero también superen las malas vivencias y logren reincorporarse en la sociedad para el desarrollo de sus proyectos, ya que comprendemos que la sociedad necesita de nosotros y el desarrollo de la sociedad también depende pues de todos los que la conforman. Indemnización. Las acciones que se deben implementar es dar a conocer el gov.co. El gov.co es un portal del Estado colombiano. Básicamente es un punto de acceso digital del ciudadano a los trámites, servicios de información pública y ejercicios de participación que ofrece el gobierno. En este portal las víctimas pueden establecer una comunicación víctima-gobierno en el que se guía y se asesora a la víctima sobre los procesos que deben seguir para exigir una indemnización por los hechos victimizantes que padecieron. ¿Cómo se debe hacer? Básicamente, primero identificar los hechos victimizantes que padecieron las víctimas. Esto los puedes identificar hablando con las víctimas prácticamente,
de manera directa. Dar a conocer a las víctimas los requisitos necesarios, porque el gobierno exige ciertos requisitos para su indemnización, y el beneficio económico que reciben acorde al hecho victimizante. El beneficio económico varía según el hecho y es un equivalente de SMLMV, que es salarios mínimos legales mensuales vigentes durante cierto periodo de tiempo. El resultado que se espera es que básicamente las indemnizaciones se cumplan en su plenitud para cubrir las necesidades ocasionadas por los hechos que padecieron las víctimas, pero también que lo tomen como un incentivo de interés para recibir los procesos ofrecidos por las 5 medidas de reparación integral. O sea, que lo vean como, ok, es un beneficio para mí, pero no solo va a llegar hasta ese punto, sino que voy a exponerme a las 5 medidas para cumplir todo el proyecto de la ley. Medidas de satisfacción. ¿Qué se debe hacer? Las acciones que se deben implementar es el programa de la unidad para las víctimas. Busca que las víctimas, mediante la medida de satisfacción, sanen su dolor en base a la reparación y la construcción de la verdad, reincorporando su mentalidad en base a sus derechos y su dignidad. ¿Cómo se debe hacer? Básicamente se implementan acciones de iniciativas locales de memoria y conmemoración en acompañamiento de organizaciones como la CICR, que básicamente es el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se realizarán procedimientos de construir la dignificación de las víctimas, el reconocimiento de las responsabilidades de los victimarios respecto a los actos y el acompañamiento del gobierno a las víctimas. El resultado esperado es que las víctimas reciban un trato y una atención necesaria para llevar a cabo las estrategias en busca de que las víctimas obtengan una reparación en toda plenitud. Restitución. Básicamente lo que se debe hacer en la restitución para ayudar a las víctimas es orientar a las víctimas a realizar las diligencias con entidades como el Ministerio de Agricultura y el Desarrollo Rural, y dar a conocer las especificaciones que solicita el Ministerio de Agricultura y en qué tipo de situaciones pueden acudir a reclamar el derecho de la restitución de las tierras de las víctimas. ¿Cómo se debe hacer? Básicamente impulsar la integración del gobierno con las víctimas para que de cierta manera haya un lazo entre ellos dos, es dar a conocer la situación de los territorios pertenecientes a las víctimas y mediante la recuperación de estos impulsar el desarrollo laboral en estas zonas, que por lo general se conforma por campesinos y agricultores, que son parte esencial de la economía, sobre todo el sector primario de la economía, para que puedan sustentar sus necesidades. El resultado esperado es que se espera que las víctimas puedan recuperar sus tierras y territorios, pero que también se garantice la seguridad de estos territorios y que no se presente la ausencia o el desinterés gubernamental sobre el impulso laboral de las víctimas. Garantías de no repetición. ¿Qué se debe hacer para ayudar a las víctimas? Dar a conocer a las víctimas el SNARIV, o sea, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición en busca de la prevención y protección mediante los planes integrales. ¿Cómo se debe hacer? Comunicar a la comunidad la existencia del SNARIV y las entidades que intervienen, por ejemplo el Departamento Nacional de Planeación, Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades. Establecer acuerdos entre victimarios y víctimas donde se realice el tratado de garantía de no repetición y valoración de los derechos de las víctimas por parte del victimario, que el victimario se dé cuenta de que no puede volver a vulnerar a las víctimas, pero también de que las entidades se encarguen de garantizar la protección de la víctima en caso de que el victimario decida romper este acuerdo. El resultado de lo esperado es que se espera el cumplimiento gubernamental, compromiso de las víctimas, del victimario y las entidades para llevar a cabo los tratados, y que se dé el cumplimiento de lo acordado, pero que también se llegue a la víctima mediante el uso de la verdad. Y desde mi perspectiva considero que también se debería hacer un seguimiento de esos 4 elementos que conformarían ese tratado: las entidades gubernamentales, la víctima, el victimario y las entidades que participen, para observar que se lleve un cumplimiento bajo todas las normas
del acuerdo. Retos para la construcción de la paz. Los retos para la construcción de la paz, desde mi perspectiva, son la educación, pero una educación en base a la capacidad de que las personas desarrollen el criterio para desenvolverse en la resolución de los conflictos, el impulso del desarrollo personal a nivel económico y laboral para la subsistencia de las personas y para que no se presente tanto conflicto en base a las desigualdades económicas y de los estratos socioeconómicos presentes en la sociedad. El compromiso gubernamental, que se promueva el apoyo a las sociedades en situaciones de conflicto o posconflicto, el procedimiento judicial o la investigación, que estos procesos sean precisos para efectuar condenas de culpables y que no queden casos de violencia a la deriva, ya que por lo general algunos casos no se investigan y se genera impunidad. También podría servir como un incentivo para que mediante las condenas las personas o los victimarios no decidan cometer este tipo de actos violentos, pero también para darle la confianza y la seguridad a las víctimas de que las entidades que garantizan su protección van a realizar los procesos correctos. La unión social, que básicamente se busque la tolerancia de las ideologías, porque hay que entender que muchas veces no se piensa igual que la otra persona, pero también siempre y cuando se tolere el hecho de que estas ideologías no se basen en perjudicar al prójimo ni a su entorno. Con esto termino, muchas gracias.